Bien, chicos, entonces, al momento de hablar de la protección radiológica, ¿sí? De los planes que tenemos para llevar a eso, ¿sí? Vamos a ver que en radioterapia se tienen en cuenta diferentes etapas. Previa a la instalación, que es toda la parte de diseño, ¿sí? Donde uno tiene que asegurarse y planificar dónde va a poner la sala de radioterapia, ¿sí? En relación al resto de las estructuras, ¿bien? Entonces, previa a la instalación hay todo un proceso de planificación, ¿sí? Durante la instalación también, a ver que se cumplan los requisitos, bien, que esté todo bien, ¿sí? Cuando termino de instalarlo todo, ¿sí? Y antes de meter a un paciente ahí adentro, o sea, antes de lo que sería la fase clínica, de vuelta, tener que asegurarme que esté todo en condiciones, ¿sí? Desde la parte dosimétrica a la parte de que cumplan las regulaciones que uno tiene que tener para poder poner nuestros servicios, ¿sí? Durante el uso clínico, que se mantengan todas esas condiciones, que no haya cambiado nada, y en el caso de que yo tenga que desmantelarlo esto, y que tenga que dar por cerrado el servicio de radioterapia, también tengo que ver toda la parte de protección radiológica, sobre todo si estoy trabajando con la bomba de cobalto, ¿sí? O con las salas de braquiterapia, ¿sí? La sala caliente, por ejemplo, ¿bien? Entonces, eso es para que tenga una idea de por qué se dice que uno siempre tiene que tener un plan de protección radiológica en vista cuando estamos hablando de este tipo de salas, ¿bien? Ahora, después tenemos, ¿sí? ¿Qué requisitos cumplen para el trabajador? ¿Sí? Y esto creo que ya lo habíamos tocado anteriormente, pero que a nosotros, acá en Argentina, la única ley que nos rige, que nos habilita para ser profesionales en radioterapia es la ley 17.557, ¿sí? La misma que nos habilita para ser radiólogos, ¿bien? No hay licencia de radioterapia. Si el día de mañana ustedes hacen licencia o matrícula, si el día de mañana ustedes quieren hacer algún curso de profesionalización y les dicen que les van a dar una matrícula de, que eso los va a servir, es mentira, no existe matrícula de tomografía, matrícula de radioterapia, nada, ¿sí? Es más, uno a veces, ¿sí? Con esto que dice, hacemos los cursos de capacitación y demás, porque obviamente si bien uno tiene esta materia, acá la estamos viendo, ¿sí? En lo que fue la carrera, y tiene un conocimiento general de lo que es radioterapia, ¿sí? Nosotros no vimos, no profundizamos sobre los tipos de posicionamiento, ¿sí? Y hay un montón de cosas más para las que hablar, que son todas cosas que nos daría, ¿sí? Un curso de especialización. Ahora, también uno puede decir, bueno, yo tengo las bases de esto, ¿sí? Y entro a trabajar, y si tengo un muy buen conocimiento de física y una muy buena base de lo que me dieron en la carrera, el resto lo puedo aprender en la práctica, ¿sí? Generalmente en radioterapia uno tiende a pedir los certificados de cursos de capacitación para cuando los toman, ¿sí? Pero esto de que les comenté recién, de que muchas cosas se toman desde la práctica, es, por ejemplo, en tomografía, en resonancia, donde quizás toman técnicos que no hayan hecho el curso, pero sí hicieron muchas prácticas, por ejemplo, ¿sí? Tengo un amigo que está trabajando en la sala de tomografía y que todos los domingos me dejaba ir a hacer tomografía con él. No hice ningún curso que me avale tomografía, pero el conocimiento que tengo lo tengo de la práctica y lo tengo fundamentado por lo que estudié en la carrera. Entonces quizás esa persona consigue un trabajo en tomografía sin tener un curso, ¿bien? Eso para que les quede claro, y el día de mañana cuando quieran hacer capacitaciones, ningún guacho les diga algo que no es, ¿sí? Y punto fundamental, siempre que vayan a hacer un curso con esto, ¿sí? La práctica es esencial. Cursos que no tengan campo práctico no sirven, ¿sí? A no ser que sean de actualización. Si no tienen práctica, la verdad que es ahí donde uno realmente marca la diferencia, ¿sí? Si no van a estar gastando un montón de dinero sin sentido, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos que tiene que tener el trabajador? O sea, tiene que ser técnico o licenciado en radiología, ¿sí? Que eso me fundamenta que ya conoce, ¿sí? Cuáles son los fundamentos básicos de física, de las radiaciones ionizantes, ¿sí? Que conoce los términos de radiobiología, que conoce los riesgos que uno tiene al trabajar acá, tanto propios como para terceros, ¿sí? Que sabe las normas generales de protección radiológica, ¿sí? Las normas que son específicas, ¿sí? Del trabajo y las condiciones esperadas, ¿sí? Para el puesto que estemos asignados, en este caso para radioterapia, ¿sí? Y las responsabilidades que vengan del puesto de trabajo que adquiramos, ¿sí? Entonces, eso es realmente lo que uno le puede pedir a ese trabajador. Por eso fíjense que son todas cosas que ustedes ya con la matrícula de técnicos en radiología las pueden hacer, ¿sí?
obviamente le digo que la diferencia está que en radioterapia hay un montón de cosas más que tienen que ver con el correcto posicionamiento, ¿sí? Con el correcto armado de las cosas, que eso lo llevan mucho a lo que sería la práctica que se adquiere en cursos externos, ¿sí? Pero la base de los conocimientos los tienen directamente desde la carrera, ¿sí? No hay nada más que les agregue sobre eso, ¿sí? Sobre todo sobre lo que es la matrícula, ¿bien? En cuanto a lo que es el diseño de la instalación, ¿sí? Este va a ser tanto o igual de importante como las unidades, el mantenimiento de las unidades de tratamiento y la capacitación del personal, ¿sí? Que tienen que ser completamente continuos, ¿bien? Ahora, vamos a ver que acá, además de, hay varias cosas que uno toma en cuenta al momento de diseñar la instalación. Por un lado, es sumamente importante que se cuente con todas las especificaciones que están reguladas por radiofísica sanitaria en cuanto al control de la dosimetría, ¿sí? Sobre todo en el espesor de los blindajes, ¿bien? Segundo, ¿sí? Que sea funcional la sala. Imagínense, ahora después lo vamos a hablar. Yo tengo que tener un laberinto, tengo que tener un montón de cosas, pero tengo que tener el diseño de instalación, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser los tipos de radiaciones con las que trabajamos? ¿Sí? Esto es muy, muy común, ya lo vienen viendo ustedes en toda la carrera, tenemos los mismos tipos de radiación que tendríamos en radiodiagnóstico. Tenemos la radiación primaria o directa, la radiación de fuga y la radiación dispersa. La radiación primaria, la directa, ¿cuál es? Es la que, en la que está sometido el paciente y la que viene directamente, ¿sí? Del haz primario de radiación, que generalmente suele estar colimada, ¿sí? Y esta va a ser la más intensa. La radiación de fuga, ¿sí? Es aquella radiación que va a superar a los plomados, ¿sí? Entonces, por eso se llama de fuga, atraviesa los blindajes, ¿sí? En este caso, de vuelta hay una diferenciación para que lo tengan bien en cuenta, ¿sí? En líneas generales, ¿sí? En lo que sería el acelerador lineal y lo que sería cobaltoterapia o braquiterapia, ¿sí? Sobre todo entre acelerador lineal y cobaltoterapia, ¿sí? En el ALE la radiación de fuga la voy a tener cuando esté en tratamiento, ¿sí? Pero en cobaltoterapia la radiación de fuga la tengo todo el tiempo. Y por último tengo la radiación dispersa, que esta radiación dispersa vuelve a ser solamente cuando esté en tratamiento, ¿sí? Que es la radiación que viene de la interacción del haz primario con el paciente, ¿sí? Que es toda esa radiación, ¿sí? Que, vamos a ver, no tiene una direccionalidad que yo pueda prever, porque es aleatoria en cuanto a cómo interacciona con el paciente. Y si bien esta es una radiación dispersa, tiene menor energía que la del haz primario, pero la tengo que tomar en cuenta, ¿bien? Entonces, en base a esto, ¿sí? Y teniendo en cuenta lo que va a ser el diseño, ¿sí? Hay algunos elementos de la instalación que yo ya les vengo nombrando. Les voy diciendo búnker, 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 ¿sí? El búnker, que es prácticamente estas paredes plomadas, ¿sí? Que me están rodeando a toda la instalación, ¿sí? Me rodean aquí en el centro del búnker, o dentro del búnker tengo aquí el aparato, ¿sí? Ya sea el acelerador lineal o la bomba de cobalto, ¿sí? Vamos a ver que tenemos tanto el techo, el suelo, como las paredes que nos rodean, tienen que estar plomadas, y esa va a ser la principal, ¿sí? Medida de radioprotección que tengamos nosotros, el blindaje, ¿bien? Ahora, las dimensiones, o sea, ¿qué es lo que me habilita a mí el tamaño mínimo que yo pueda trabajar correctamente dentro del búnker, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando, ¿sí? Del alto que tiene que tener la sala, el ancho. Por decir que tanto la sala lineal como la bomba de cobalto giran, ¿sí? Y además tengo que poder ingresar con mi paciente, tengo que poder desmontar la unidad, ¿sí? Entonces tengo que tener el rango de piso, para decir de una manera, que sea operativo, donde yo pueda realizar mis actividades. Y que además me permitan que todo el mobiliario que tenga que estar dentro de la sala esté lo más alejado posible de esa unidad de radiación. Acuérdense que acá entra lo de la radiación dispersa. Yo no quiero que me quede el tachito de basura ni nada cerca de ahí, porque esa radiación dispersa me genera más efecto en piel del paciente, y no quiero que pase eso. Eso sería un efecto secundario. Entonces, no solamente me tiene que permitir que se pueda movilizar correctamente y realizar sus funciones el equipo, también que yo pueda tener una funcionalidad operativa, que me pueda mover dentro de las salas, ¿sí? Libremente y rápidamente, porque puedo tener emergencias, y además que el mobiliario esté alejado del centro de la sala, o que esté alejado de la unidad de tratamiento, ¿sí?
Entonces, esos son los requerimientos que tengo que tener en cuanto a las dimensiones que va a tener, ¿sí? Y después lo que voy a tener que tener, ¿sí? Es, ustedes ven acá en el Power, ¿sí? El tema de las uniones, ¿sí? Hay dos cosas. Por un lado, el tema de las uniones en las esquinas, porque yo tengo que estar bien segura de que el espesor del blindaje se mantenga en toda la circunferencia. Fíjense, si yo hago este tipo de unión, como estoy viendo acá, ¿sí? Por acá la radiación pasa tranquila, entonces me tengo que tener en cuenta que las juntas tienen que ser juntas sólidas. Y obviamente tengo otro problema, es que a la sala tienen que estar ingresando, por ejemplo, si yo tengo una bacha o tengo, obviamente, instalaciones eléctricas, tengo cables o tengo cañerías, ¿bien? Y cuando pasa eso, ¿sí? Se hace en zigzag, ¿sí? Fíjense, si yo lo hago de esta manera, que pasa directamente, tengo esta zona ya directamente vulnerable, tengo una zona donde no tengo blindaje. Entonces me aseguro de esta manera que si bien voy a tener menos blindaje, no es como está pasando esto, que no me está protegiendo para nada. Entonces las instalaciones, ¿sí? Todo lo que sea de caños o de cañerías, tienen que hacerse de forma de zigzag, ¿sí? Para poder mantener este tema de la radiación, y las juntas tienen que estar, sí, exactamente unidas, como estamos viendo acá, de vuelta para que se pueda mantener lo más cercano el espesor de blindaje necesario para que sea, ¿sí? Un detrimento a la radiación y que no esté exponiendo a la gente que esté por fuera del búnker. Quiero contener toda esa radiación, que es muy, muy grande, dentro del búnker. ¿Sí? Algo que es importante, bien, y esto tiene que ver con el búnker, es que todos tienen un laberinto. El laberinto es una sección, ¿sí? Como si fuera una sección nueva, bien, dentro del mismo búnker, que me conecta la puerta de acceso con la sala de tratamiento, ¿sí? Fíjense que acá en pantalla tienen, estos laberintos pueden ser únicos, un solo pasillo, o puedo tener varios pasillos. ¿Y por qué es esto? ¿Sí? Porque yo voy a tener acá, dentro del búnker, una zona que va a ser la zona débil. Y la zona débil va a ser la puerta. Porque la puerta, ¿sí? No la voy a poder plomar, no, la puerta no tiene este espesor, ¿sí? Porque si no sería prácticamente imposible de levantar. ¿Sí? Sería una puerta que tendría un grosor impresionante, ¿sí? La tengo que poder movilizar rápidamente, ¿bien? Entonces, como se considera que la puerta es la zona que es la más débil de todas, ¿sí? En cuanto a el blindaje que le podemos dar, lo que estamos haciendo es, mediante este laberinto, ¿sí? Estoy haciendo que esa radiación en ningún momento interacciona de forma directa con la puerta, que cuando me gira el acelerador lineal o me gira la bomba de cobalto, en ningún momento me queda apuntando hacia la puerta, eso también es importante, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Si bien hemos dicho que como medida de protección y de seguridad radiológica acá uno tiene que asegurarse que no quede nadie dentro del búnker, en el caso de que no se dieron cuenta y de vuelta, uno está siempre haciendo las cosas teniendo en cuenta el error humano y planificando para lo peor que podría pasar. Entonces, en el caso de que me haya quedado alguien ahí adentro, ¿sí? Lo que vamos a ver es que esto me sirve para que esa persona se proteja. Entonces, si yo me doy cuenta, veo que empieza a moverse el acelerador, digo, mi compañero no se dio cuenta que yo quedé acá, además de pegarle el grito de mi vida, ¿sí? ¿Qué hago? Voy corriendo y me quedo dentro del laberinto. Entonces, o sea, no sería lo ideal, pero no me está dando tampoco esa radiación primaria. Tengo por lo menos, ¿sí? Una de las paredes del laberinto que me está protegiendo un poco más de esa radiación, hasta que mi compañero se dé cuenta, inicie el botón de interrupción y yo pueda salir de la sala, ¿sí? ¿Y cuál va a ser un requisito, ¿sí? Que tienen que tener sí o sí estos laberintos? Que el ancho me tiene que permitir fácilmente que yo pueda pasar con una camilla, ¿sí? No va a ser el ancho para una persona, ¿sí? No es que es un laberinto que es de pase de entrada nada más. Tengo que entrar por ahí yo y tiene que entrar también el paciente, que muchas veces el paciente está en camilla, ¿sí? O está con la silla de ruedas, ¿sí? Entonces tiene que tener un paso cómodo, ¿sí? Tanto para camillas como para silla de ruedas, como para nosotros que vamos a ir caminando, ¿bien? Eh, entonces, ¿qué es la función principal en esto? ¿Sí? Es lo que tienen acá, ¿sí? Que puede tener uno o varios tramos, pero el objetivo de tener el laberinto es que de ninguna manera la puerta, ¿sí? Quede visible, ¿sí? O quede expuesta a las de radiación directo por el acelerador lineal, la bomba de cobalto o el equipo con el que esté trabajando, ¿sí? Eso es lo más importante, esto que tienen acá, en cuanto a la función del laberinto. ¿Por qué hacemos el laberinto? ¿Sí?
Hablando de las puertas de accesos, ¿sí? Normalmente, como les comentaba, estas son las partes de menor blindaje del búnker, ¿sí? Porque el peso está limitado a esta necesidad que tengo de ingresar a la sala, de poder abrir y cerrar, ¿sí? ¿Quién me simplifica el diseño de la puerta? El laberinto, como lo estamos viendo recién. Y hay algunos tipos de aceleradores, donde ven a ver estas puertas que están acá, ¿sí? Que cuando estemos hablando de estar trabajando con aceleradores lineales que sean más energéticos, que trabajemos con radiaciones por arriba de los 8 MeV, las puertas, ¿sí? En sí van a tener que tener un blindaje adicional. Entre los bloques que yo tenga de plomo, ¿sí? Voy a tener que alternar, ¿sí? Láminas de parafina, ¿sí? Las parafinas, ¿sí? Son ricas en hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno lo que hace es interaccionar y aislarme a los neutrones, ¿sí? Entonces, yo tengo plomo, parafina, lo que estoy tratando es de bloquear a esos neutrones, a esa radiación neutrónica, que es la que me complica la vida, de vueltas es lo que nos complica más la vida al momento de la radioprotección a estos niveles, ¿sí? Ahora, en ese caso, esas puertas, ¿sí? Van a ser muchísimo más pesadas que las puertas que yo podría tener en cobaltoterapia, por ejemplo, ¿sí? Esas puertas entonces van a estar, ¿sí? Motorizadas, bien, como están viendo acá, ¿sí? Que están por todo un sistema hidráulico que me las abre y me las cierra. Pero igual tampoco los sistemas hidráulicos tienen un límite, ¿sí? No serían nunca, ni siquiera estas, comparables al ancho y el peso que tiene una de las paredes del búnker, ¿bien? Obviamente, en cobaltoterapia o en los sales que no estemos trabajando con energías por arriba de los 8 MeV, ¿sí? Estas puertas tienen el revestimiento que va a ser plomado, ¿sí? Y también pueden ser alternativas con láminas de acero, ¿sí? Pero, de vuelta, fíjense que por eso decimos que las puertas son la parte más débil que tenemos en todo el búnker de radioterapia. ¿Bien? En la sala de control es otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Acá vamos a estar nosotros. Lo más importante de acá es que en la sala de control tenemos los monitores, que los bases a los cuales estamos mirando todo el tiempo qué es lo que está pasando en la sala, ¿sí? Vamos a ver que acá, en base a eso, tenemos que tener todas las pantallas, toda la aparatología que me permita no solamente ver, sino también comunicarme con el paciente, ¿sí? Y obviamente tengo acá todo el sistema, se llama sala de control. Desde acá manejo absolutamente todo, ¿sí? Manejo el acceso al búnker, manejo el aparato, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos en la sala de control, que acá estamos, ¿sí? Trabajando nosotros. Fíjense ahí, si se ven las fotos de atrás, que están, ¿sí? Siempre más de una persona, ¿sí? Miren la cantidad de monitores que tienen, ¿sí? Acá abajo se ven los monitores que son de, acá, este es la parte administrativa, ¿sí? Tienen justamente en esta pantalla. Acá está hablando, ¿sí? La parte del tratamiento, ¿sí? Los dos monitores de control del aparato. Por un lado lo que sería el software, y por otro lado tienen directamente los controles del aparato. Y acá tenemos dos monitores donde estamos viendo al paciente, ¿sí? Y si se dan cuenta después en la foto, sé que quizás es difícil de verlo porque tiene el diálogo, se tiene escrito arriba, estas dos chicas que están acá están hablando, pero esta compañera que está haciendo está mirando el monitor, ¿sí? Entonces, esta forma de trabajar de varias personas con un mínimo de dos nos permite poder dividir las tareas y siempre prestar atención a esto, que es lo más importante, que es el monitoreo a distancia del paciente que está dentro de la sala. ¿Bien? Y lo último que tenemos es el cálculo del blindaje, ¿sí? O sea, de qué va a depender el espesor de los blindajes. Algo de esto ya hablamos recién. Por punto número 1, ¿qué me interesa para calcular el blindaje? ¿Con qué radiación estoy trabajando? ¿Con qué intensidad estoy trabajando? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la energía de esa radiación que voy a tener? Lo segundo que me va a interesar para el cálculo de blindaje, que tienen en cuenta los de radiofísica, es el uso de las salas adyacentes, si son zonas de paso o son zonas de trabajo. ¿Por qué? Si es una zona de paso, quiere decir que no voy a tener a ninguna persona que se quede ahí. ¿Sí? Imagínense que me está apuntando hacia la calle. ¿Sí? En la calle está bien, tengo público, pero es público que está moviéndose, no tengo nadie que vaya a quedarse. Obviamente uno puede estar parado hablando fuera de la calle, ¿no? Pero para que no tengan ni idea, zona de paso, un pasillo, ¿sí? Es algo donde no está programado que haya actividad fija ahí. Una sala de trabajo es una pared donde del otro lado tengo, por ejemplo, la recepción. ¿Sí? Tengo gente que está todo el tiempo ahí.
o tengo administración, donde siempre voy a tener gente trabajando y que está sentada y que si yo estoy irradiando y pasa algo de radiación, se está irradiando toda esa gente, ¿bien? Y después, un tercer punto que teníamos acá es el tipo de personal presente en las salas adyacentes. Esto se toma de la bibliografía y se toma desde el cálculo, ¿sí? Y este último punto yo les puse ahí abajo, que es uno que estamos tratando de, desde la parte de radiología, de intentar que no sea de esa manera, ¿bien? ¿Por qué? Porque los cálculos de blindaje que se toman acá tomar en cuenta una diferenciación entre lo que va a ser el personal, ¿sí?, profesionalmente expuesto y el público general. Y ustedes saben que en cuanto a la dosimetría, ¿sí?, nosotros tenemos una tolerancia mayor a lo que se considera para el personal público, para el público, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos hacen los cálculos de blindaje, y del otro lado de la sala estamos nosotros, ¿sí? Podría, para que lo entiendan a grandes rasgos, podríamos nosotros recibir más radiación que lo que se considera para el público, ¿sí? Entonces podrían blindar menos la pared que la punta donde estamos trabajando nosotros con la sala con la consola, que lo que estaría el público general en la sala de espera. Ahora, ¿qué pasa? Lo que va a ser la legislación argentina, ¿sí?, nosotros dice que nosotros nos consideramos, o sea, profesionalmente expuestos cuando estamos en la actividad, cuando estamos manipulando la unidad, ¿sí?, estamos impartiendo, ¿sí?, las dosis en el momento, ¿sí? Ahí es donde uno considera que podría tener exposición directa a la radiación y que por eso son más amplios los niveles de tolerancia. En lo que es radiodiagnóstico, por ejemplo, la sala de revelado, ¿sí?, o la sala de procesado, no, ahí uno no tendría por qué estar recibiendo radiación, ¿sí? Nosotros en la sala de control de la consola no tenemos por qué estar recibiendo radiación, porque no se considera que hay ese momento donde estemos profesionalmente expuestos. Si mi trabajo ahí no tengo nada que justificara este tema de que me lo tomes de esta manera. Sin embargo, se toma en cuenta, ¿sí?, que esa pared la podrían plomar menos que la que está dando al público, ¿sí? Esto es una cosa que se está intentando hablar y mejorar en cuanto a la radioprotección para todos nosotros, ¿bien? Entonces, para que eso nos quede bien en claro, si vamos a hablar de que hay algunos factores que van a hacer que ese blindaje sea más grande, se aumenta el blindaje, y hay algunos factores que se toman en cuenta que lo pueden reducir el blindaje. Por un lado tenemos lo que se llama la carga de trabajo anual, ¿sí?, que me está diciendo cuánto tiempo durante todo el año está trabajando esa unidad, ¿sí? Si la tengo trabajando, ¿sí?, muy poquito, ¿sí?, si en realidad es una sala que yo no tengo muchos pacientes, ¿sí?, entonces realmente no es muy pesada la carga de trabajo, o si por el contrario es una unidad que está trabajando todo el tiempo, ¿sí? El factor de uso, eso tiene que ver con el tema de la pared, ¿sí? O sea, el factor de uso me está diciendo la fracción de tiempo total en que la irradiación, ¿sí?, esté apuntando hacia la pared que yo quiera plomar, ¿sí? Entonces, bueno, eso se toma también en cuenta con un montón de valores estadísticos que uno saca de procesamiento anual o que esperaría trabajar con ese equipo, ¿sí? Entonces dice, bueno, generalmente estas son las imparticiones que se hacen más, esta la tengo que tener un poco más plomada que el resto, ¿sí? Igualmente se toma que el mínimo, ¿sí?, indispensable, se toma con los patrones máximos para todas, eso en líneas generales, pero bueno, para que entiendan qué podría afectarme en el blindaje, ¿sí? Y por último, ¿sí?, el factor de ocupación, ¿sí?, es el fracción de tiempo en la sala a protegerse, ¿sí?, que se encuentra, ¿sí?, durante el horario de trabajo de la unidad, o sea, cuánto tiempo voy a tener ocupada la sala, ¿sí?, de trabajo que esté del otro lado de esta pared que estaría plomando, ¿bien? ¿Y cuáles van a ser los factores que me puedan disminuir el blindaje? ¿Sí? La distancia, si lo que estoy teniendo es una pared que está más cerca a donde tengo la unidad de tratamiento o más lejos, ¿sí?, si la que está después del laberinto, por ejemplo, esa podría estar menos blindada que la que está inmediatamente por detrás del acelerador o la bomba de cobalto, ¿sí? Entonces acá lo que se toma es la ley del inverso al cuadrado. Y después lo que tenemos es el límite anual de dosis, que esto es lo que les comentaba recién. Este toma en cuenta la diferencia de limitación de dosis para el personal profesionalmente expuesto, ¿sí?,
y para el público. Por lo tanto, esto es lo que me diría que la pared que da a la sala de la consola requeriría menor blindaje que la pared que da, ¿sí?, a la sala donde tengo al personal administrativo. ¿Sí? Que esto es lo que les comentaba recién, que es lo que estamos tratando de que sea exactamente igual, que no se tome como como algo que disminuye el factor de blindaje, el tema de que estemos nosotros del otro lado. Somos, en ese momento, la legislación argentina lo ampara, es exactamente igual que si fuéramos públicos. No estamos trabajando, ¿sí?, con radiación en ese momento, desde el punto de vista que no debería de haber nada que justifique que yo me irradie cuando esté en la sala de consola. ¿Bien? Entonces, creo que con esto... eso es lo principal, y después tenemos sistemas auxiliares, ¿sí? Estos sistemas auxiliares, con esto ya los dejo, chicos, es lo último, ¿sí? Van a ser aquellos sistemas que van a favorecer o van a estar en funcionamiento y me van a ayudar en el caso de que tenga algún tipo de emergencia o para poder trabajar en condiciones normales. Uno que es muy importante es el sistema de ventilación, ¿sí? Sistema de ventilación, no estamos hablando de que haya un aire acondicionado y que hablamos de ese tipo de ventilación. Ahí estamos hablando de refrigeración. Acá lo que estamos hablando es que yo tengo que tener circulación de aire, ¿sí? Circulación de aire que sea efectiva, bien, sobre todo, ¿sí? Eso es lo más importante. ¿Por qué? Sobre todo si estoy trabajando con electrones. Los electrones, ¿sí?, van a generar pequeñas cantidades de ozono. Ozono es un gas, ¿sí? Y ese gas es tóxico en grandes concentraciones, por lo tanto yo me tengo que asegurar, ¿sí?, que tengo una buena circulación de aire, sobre todo si estoy trabajando con grandes campos, ¿sí?, de impartición. Entonces, desde esa manera, ¿sí?, obviamente va a tener muchísimo más generación de gas ozono, de ozono, y tengo que asegurarme bien que no tenga una concentración que se vuelva tóxica para nadie de los que estés en sala. Entonces, el sistema de ventilación es súper importante, ¿sí? Con el tema de la refrigeración, lo podemos tomar en dos partes. Lo podemos tomar como la refrigeración que se mantenga en sala, que quiere decir que la temperatura que tiene que estar en la sala tiene que ser la suficiente para poder mantener a los equipos en funcionamiento, ¿sí? Generalmente cuando son temperaturas muy altas, los equipos empiezan a fallar, porque ya generan ellos de por sí mucha energía calórica, ¿sí? Entonces necesitamos refrigeración, por eso generalmente las salas de radioterapia, de tomografía, ¿sí?, son frías, tenemos el equipo del aire acondicionado. Pero además tienen ya de por sí las unidades todo un sistema de refrigeración interno, ¿sí?, que es necesaria para que no tengan estos calentamientos excesivos que me lleven a o dañarme los componentes de la máquina o a generarme incendios, ¿sí?, que puede pasar eso. Y por último, teniendo en cuenta esto, que estoy trabajando con equipamiento que levanta mucha energía calórica y que tengo una pequeña chance de que se me incendie, tenemos que tener todo el sistema de extinción de incendios, ¿sí? O sea, toda sala tiene que tener a los extintores disponibles, ¿sí?, y que sean aptos para voltaje eléctrico, sobre todo si estoy trabajando con el acero lineal, ¿sí?, pero con la bomba de cohetes también. Vieron que los matafuegos tienen diferentes categorías, ¿sí? No es que yo puedo usar un matafuego para todo, ¿sí? Entonces, esto me tengo que asegurar además que sean para poder utilizarlos y sean efectivos para incendios que sean de origen eléctrico, ¿bien? Eso también súper, súper importante en cuanto a sistema auxiliar, ¿sí? Bueno, chicos, entonces, con esto ya hemos visto absolutamente todo lo que nos quedaba para la cursada, ¿sí? Acuérdense que ya les había comentado, pero que el PowerPoint, el número 12, es un anexo para que ustedes puedan verlo, donde hay un montón de otras cosas, más allá de lo que vimos nosotros acá en la cursada, ¿sí? Así que bueno, chicos, después les estoy subiendo un parcialito para que creo que es el único que me queda sin tener una guía de estudio, y cualquier tipo de pregunta que tengan, siempre saben que estoy disponible. Hasta acá, chicos, lo que vimos recién se entendió, quedó claro. ¿Alguna pregunta o algo que me quieran hacer con respecto a esto que estamos viendo? No, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno, amores, los dejo entonces que vayan a hacer sus cosas tranquilos, ¿sí?, que ya son las 8:30, seguramente estén con hambre. Así que bueno, les mando un beso enorme y cualquier cosa, chicos, en la semana nos vemos, si es necesario, el miércoles que viene podemos arreglar para hacer otro Zoom que sea de repaso,
donde me cuenten las dudas que tengan, ¿sí? Y si no necesitan que hagamos un Zoom, lo resolvemos mediante el grupo de WhatsApp, cualquier tipo de pregunta o de inquietud que les surja al momento de sentarse a estudiar para rendir después el segundo parcial, ¿sí? Así que, Sí, bueno, profe, chicos, gracias. les Gracias, mando Cristina. un beso enorme. Suerte. Un beso. Gracias, profe, igualmente.